Corazón y nutrición. Bueno, pues voy a dar inicio a mi actividad 3, que es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de anatomía y fisiología 1. Voy a comenzar dando una pequeña introducción de lo que es el ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco está compuesto por 4 fases. Nuestra primera fase, la fase 1, que es la fase de llenado. En esta primera fase, por lógico, es cuando se van a empezar a abrir las válvulas del corazón, tomando en cuenta que tenemos dos tipos de llenado, lo que es el ventricular lento y el ventricular rápido. En nuestro llenado ventricular lento es cuando el paso sanguíneo se hace lento, llenando el 20% de la sangre. Y en el ventricular rápido es cuando se va a ir abriendo menos las válvulas y el paso de la sangre es más rápido. Debido a la presión, se va a ir distribuyendo aproximadamente un 60% de la sangre. Tenemos nuestra fase 2, que es nuestra fase de contracción sístole ventricular, como la quieran llamar. En esta fase se va a involucrar lo que es la aurícula, que es la que se contrae. La presión en la aorta va a ir descendiendo porque la válvula aórtica permanece cerrada. La presión auricular va a ir aumentando, lo que provoca que se abra la válvula mitral, con lo que va a ir la sangre por un trayecto determinado, por así decirlo, que va a ir paso al ventrículo. Tenemos la fase 3, que es la fase de expulsión. En esta fase la presión del ventrículo es ya mayor que en la aorta, con lo que la válvula aórtica se va a ir abriendo para permitir la salida de la sangre y esta pueda ir descendiendo la presión del ventrículo. Y por último tenemos la fase 4, que es la fase de relajación o diástole. En esta última fase es cuando las presiones intraventriculares, tanto la derecha como la izquierda, van a ir disminuyendo. Es decir, el periodo en el que el corazón se relaja es el momento en el que la sangre puede entrar al sistema nervioso que ya viene procedente de los ventrículos. Tenemos nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cuántos tipos de circulación se conocen? Se conocen 2 tipos de circulación. ¿Cómo se les llama? Se les llama circulación mayor o circulación menor. A la circulación menor, que es la que tenemos aquí, también se le conoce como circulación pulmonar. Y a la circulación mayor se le conoce como circulación general. Cualquiera está permitido mencionar. Tenemos nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la anatomía estructural y funcional de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? Bueno, pues como primer lugar tenemos la arteria. Esta arteria está formada por 3 capas, como se puede apreciar aquí en la imagen. 1, 2 y 3, que es capa interna, capa media y capa externa, con un predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media. También es importante poder mencionar que este tipo de arterias son conductos membranosos elásticos que van a poder encargarse de la distribución por todo el organismo. La sangre va a ir expulsada de las cavidades ventriculares del corazón en cada sístole. De ahí nos brincamos a las arteriolas. Esas arteriolas son arterias, pero de un pequeño calibre, por así decirlo, y su función es regular el flujo a los capilares. La pared de estas arteriolas tienen una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y por lo tanto el aporte sanguíneo al lecho de lo que es el lecho capilar. Y nos brincamos a los capilares. Esos capilares tienen una gran función y su fin de ellas es poder facilitar el intercambio de sustancias entre lo que es la sangre y las células. Aunque las paredes de los capilares son muy finas, para poder permitir este cambio están formadas por un endotelio y una membrana basal, que es lo que las ayuda a poder manejar todo este intercambio. Tenemos las vénulas. Son cualquiera de los pequeños vasos sanguíneos que van a poder llevar sangre que ya viene procedente de los plexos capilares para de esta manera poder ir formando las venas, y de ahí nos brincamos a las venas. O sea, si se pueden dar cuenta, desde el principio hasta el final, una está conectada junto con la otra, tanto arteria como arteriolas están conectadas, igual arteriolas con capilares, capilares con vénulas y vénulas con venas. ¿Por qué? Porque al final de todo este proceso se obtiene lo que es la vena.
Y en esta vena, pues yo la considero como un vaso sanguíneo o como un conducto, como lo quieran llamar, que va a poder llevar la sangre ya procedente de lo que son los capilares sanguíneos y van a ir directo hacia el corazón. Y aquí nos brincamos a nuestra siguiente pregunta que dice ¿qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Bueno, pues primero tenemos el 84% y el 16% que están divididos. Sistemas en circulación sistemática, que es el 84%, y el 16% que pertenece al corazón y pulmones. Solo que aquí quiero desglosar bien este 84%, ya que este 84% se va a dividir en que el 64% corresponde a lo que son las venas, el 13% a las arterias y el 7% a las arteriolas y capilares. Ahora, de este 16% que tenemos que le corresponde al corazón y a los pulmones, el 7% de esta sangre le pertenece al corazón y el 9% pertenece a los vasos pulmonares. De aquí nos brincamos a nuestra siguiente pregunta que dice ¿cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? Bueno, pues tenemos dos, que es presión sistólica o como bien lo conoce mucha gente, que es presión alta, y tenemos presión diastólica como presión baja. Bueno, tomemos en cuenta que la presión diastólica es cuando ocurre el principio del ciclo cardíaco. Es la presión mínima en las arterias cuando las bombas del corazón y los ventrículos se llenan de sangre cerca de lo que ya viene siendo la recta final del ciclo cardíaco. La presión sistólica ocurre cuando los ventrículos se contraen, sí, o sea, van a ir contrayendo esta sangre para poder fluir por todo el sistema de las arterias que llevan la sangre a todo el cuerpo. Ahora tenemos, enuncia la teoría básica del sistema circulatorio con sus 3 principios, explícalos. Bueno, pues la primera teoría que tenemos se llama, bueno, nos menciona que es la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo, casi siempre se controla con presión en relación con la necesidad del tejido. Bueno, para ser sincera, yo las 3 teorías las leí y voy a explicarla a modo de que se pueda entender, porque sí es como con tanto confuso. Yo en esta, en lo particular, entiendo que se va a enfocar o va a consistir en poder controlar el flujo sanguíneo en un territorio ya determinado. Y esta depende de los niveles de nutrientes, es decir, el sistema nervioso central va a colaborar en el control del flujo sanguíneo. La segunda es el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Bueno, en esta segunda teoría, a lo que yo entendí, es que aquí la cantidad que va a ir de cada tejido va a depender de la necesidad del mismo. Esto es, pues, ayudando por las señales nerviosas que hacen bombear la cantidad necesaria del flujo sanguíneo. Tenemos la tercera. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo sanguíneo local o mediante el control del gasto cardíaco. Bueno, pues aquí en esta última teoría, a lo que yo entiendo es que en cada tejido va a ir controlando su propio flujo sanguíneo de acuerdo a cada necesidad, ¿no? Y por lo tanto va a ir aumentando la fuerza con la que tiene que contraerse con el fin de poder expulsar más cantidad de sangre. Menciona que es el flujo sanguíneo. Bueno, pues el flujo sanguíneo es pues es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación a un periodo a un periodo ya determinado. Eso también se puede medir en mililitros por minuto, litros por minuto, mililitros por segundo o en cualquier otra de las unidades del flujo. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Yo lo interpreté con esta imagen. El flujo laminar pues es el desplazamiento de la sangre en el sistema vascular. Se va a caracterizar por la existencia de capas concéntricas. Las capas de esta
concentración son muy delgadas y las cuales se desplazan conforme a la dirección del flujo. Es decir, aquí en la imagen se puede mostrar que van hacia la parte de arriba. Ahora tenemos que es el flujo sanguíneo turbulento. Igual puse esta imagen. Este flujo pues es la sangre se desplaza en todas las direcciones, es decir, no va ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, no tienen una dirección. Van en forma de corriente de remolino. En la modalidad turbulenta, la resistencia al flujo va a ir aumentando debido al incremento de la fricción entre las capas de sangre. ¿Ok? Ahora tenemos qué es la presión sanguínea y cómo se mide. Bueno, la presión sanguínea es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón está bombeando la sangre hacia el cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y cantidad de sangre bombeada y el tamaño y la flexibilidad de las arterias. Esta se va a medir en mililitros de mercurio. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes? Bueno, pues yo considero que la sangre es el flujo de la vida. O sea, la sangre es el flujo del crecimiento. En base a ella podremos obtener los nutrientes desde el aparato digestivo hasta las células, las hormonas, desde las glándulas hasta todos los tejidos del cuerpo. Pero pues enfocándonos más a lo que es la sangre, considero que es un tejido líquido que regula el transporte del oxígeno que va a poder ir recogiendo en los pulmones a todos los tejidos del cuerpo, para poder así eliminar el dióxido de carbono transportándolo desde los tejidos hasta los pulmones. Y como podemos ver, estos son sus componentes de la sangre: los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o trombocitos y el plasma.